A ver, imaginen un cuerpo cósmico, allá, en los confines de nuestro sistema solar. Uno que, apenas fue descubierto, sacudió por completo nuestra visión del universo. Su nombre es Eris, y tal como su homónima de la mitología, la diosa de la discordia, su llegada, pues, anunció una era de cuestionamientos, de disrupción y, al final de todo, una nueva búsqueda de la verdad. Y esa es, en el fondo, la pregunta que nos plantea la figura de Eris. Es como esa fuerza que irrumpe en la fiesta, pero no por maldad, ¿saben? Sino para decir eso que nadie más se atreve a pronunciar. Y al hacerlo, pues desata una cadena de eventos que revela las verdades más incómodas, esas que se esconden debajo de una paz que solo es aparente. Todo esto empezó por allá del 2003, con el avistamiento de un objeto llamado 2003 V313, que más tarde fue bautizado como Eris. Su descubrimiento fue, de verdad, un cataclismo para la astronomía. Es que, al ser más masivo que Plutón, obligó a toda la comunidad científica a redefinir lo que significa ser un planeta. El resultado, la famosa degradación de Plutón. Así que desde su misma aparición, Eris ya era un agente de discordia cósmica, sentando las bases para todo lo arquetipo que representa. Ahora, hagamos un viaje a la antigua Grecia. Imaginen una fiesta espectacular. La boda de Peleo y Tetis. Absolutamente todos los dioses y diosas fueron invitados. Bueno, todos, excepto una. A Eris, la personificación de la discordia, la dejaron fuera a propósito, para que no fuera a arruinar la fiesta. La respuesta de Eris a que la excluyeran fue sutil pero increíblemente poderosa. Fíjense bien en los pasos. No usó la fuerza ni nada por el estilo, usó una simple manzana de oro. Al arrojarla con la inscripción para la más bella, Eris no creó la vanidad o la rivalidad entre Hera, Atenea y Afrodita, simplemente la expuso. La cosa se puso tan tensa que tuvieron que elegir a un simple mortal, Paris, para que decidiera. Y claro, cuando Afrodita le prometió el amor de Helena de Esparta, su elección no solo selló su propio destino, sino el de 2 naciones enteras, lanzando los famosos 1000 barcos que dieron inicio a la legendaria Guerra de Troya. Entonces, el punto crucial es este. Eris no causó la guerra directamente. No, ella actuó como un catalizador. Su acción fue la chispa que encendió un barril de pólvora lleno de tensiones, celos y ambiciones que ya estaban ahí, latentes. Lo que hizo fue revelar que la paz que todos celebraban en esa boda era en realidad extremadamente frágil. Y bueno, este impulso mítico resuena en un nivel muy personal. Piénsenlo. Todos hemos estado en esa boda, simbólicamente hablando. Todos nos hemos enfrentado a ese conflicto interno. ¿Mantenemos la paz social a costa de nuestra propia verdad o hablamos y nos arriesgamos a alterar el orden? Es que es un dilema universal, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos callado una opinión para no causar problemas en una cena familiar o en el trabajo? ¿Cuántas veces hemos ocultado una parte de nosotros solo para ser aceptados? Justo esa, es la tensión de Eris. Es la elección entre la comodidad del silencio y el riesgo, a veces liberador, de la autenticidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta fuerza disruptiva no es solo caos por el caos. Como bien dice la cita, nos da el poder para tomar una decisión consciente. Se trata de evaluar si el precio de quedarse callado es demasiado alto y si la verdad, aunque sea súper incómoda, es necesaria para alcanzar un equilibrio más auténtico. Bueno, y si salimos del plano personal y vamos a lo colectivo, este impulso también es una fuerza poderosísima a nivel social. Eris le da voz a todos aquellos que, como ella, han sido dejados fuera de la fiesta, a los marginados y a los oprimidos por el sistema. Pensemos un momento en los grandes movimientos sociales de los últimos años. Occupy Wall Street, que gritaba contra la desigualdad económica. Black Lives Matter, exponiendo la injusticia racial sistémica. O el movimiento Me Too, que rompió el silencio sobre el acoso y el abuso. Todos estos son ejemplos de grupos que fueron sistemáticamente excluidos y que decidieron, de forma colectiva, arrojar su propia manzana dorada en medio del status quo. Y esta es la esencia del mensaje. Es el grito de los no invitados diciendo, ¡ya basta! Y el siguiente paso es brillante. Este clamor no solo exige un lugar en la mesa, sino que obliga a toda la sociedad a mirarse al espejo y preguntarse, ¿cómo contribuí yo, consciente o inconscientemente, a esta exclusión? Y esta exigencia de inclusión nos lleva a una capa todavía más profunda. Porque muchas veces la exclusión no es accidental. Según una de nuestras fuentes, el impulso de Eris también sirve para sacar a la luz esas estructuras de poder ocultas que perpetúan la exclusión. Ojo, es importante aclarar que estas son ideas presentadas en el material de origen que estamos analizando.
Una de las herramientas que la fuente menciona es el concepto de operación de falsa bandera. Básicamente se define como un evento que se comete para culpar a un enemigo y así justificar acciones que de otra forma serían inaceptables. Se menciona el incendio del Parlamento alemán en 1933 como un caso histórico, usado para consolidar el poder. En este sentido, la voz de Eris sería la que nos empuja a cuestionar la narrativa oficial de este tipo de eventos. Para que vean hasta qué punto llega este desafío a las estructuras de poder, la fuente usa esta cita contundente de Thomas Jefferson. Es una manifestación perfecta del impulso de Eris, atreverse a cuestionar dónde reside el verdadero poder en una sociedad y quién se beneficia de él, incluso si eso significa señalar a las instituciones más respetadas. Y la fuente propone un mecanismo psicológico para mantener estas estructuras: la crisis. El argumento es que los estados de crisis, ya sean reales o fabricados, nos hacen más susceptibles al control. El miedo y la incertidumbre crean una ventana perfecta para que se impongan nuevas normas, manteniendo esa paz frágil a costa de nuestras libertades. Ok, después de explorar toda esta disrupción personal, social y estructural, llegamos a la gran conclusión. La pregunta es, ¿acaso la discordia de Eris es puramente destructiva? La respuesta que se sugiere es que no. Es más bien un proceso necesario para la transformación. Este es el verdadero propósito de todo. La función de Eris es romper una armonía superficial que se mantiene a costa de la verdad, de la autenticidad y de la justicia. Es esa fuerza que derrumba un edificio con cimientos podridos para que en su lugar se pueda construir algo mucho más sólido y verdadero. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto, este arquetipo opera en todos los niveles. A nivel personal, nos empuja a ser más auténticos. A nivel social, lucha por la inclusión de los marginados. Y a nivel sistémico, expone las verdades ocultas para catalizar un cambio profundo, forzando la creación de un equilibrio que sea más justo para todos. Y así, al final, este análisis nos deja con esta pregunta resonando en la cabeza. En nuestra vida personal y en nuestra sociedad, la paz a menudo se valora por encima de todo, pero la figura de Eris nos desafía a considerar qué precio estamos pagando por esa paz, y más importante aún, qué verdades, por más discordantes que sean, necesitamos escuchar para poder evolucionar. Para entender de qué va todo esto, es clave poner dos ideas frente a frente. Por un lado tenemos el equilibrio tradicional, el de Venus. Es diplomático, busca la estética, se enfoca en que todo se vea bien por fuera, en la armonía externa. Y por otro lado tenemos el equilibrio de Eris. Este es radical, es disruptivo y está obsesionado no solo con la verdad, sino con una equidad real, genuina, que lo transforma todo desde la raíz. Hablemos primero de lo que ya conocemos, ¿no? Libra tradicionalmente es el signo de las relaciones, la diplomacia, la búsqueda de la paz, y claro, su regente clásico es Venus, la diosa del amor y la belleza. Pero ojo, aquí hay un detalle fascinante. Aunque siempre asociamos a Venus con la armonía y lo bonito, en sus orígenes Afrodita también era una diosa guerrera, una figura súper independiente. Esto ya nos da una pista, ¿no? De que incluso en la visión más clásica de Libra hay una fuerza ahí medio oculta que va mucho más allá de simplemente llevarse bien. Y bueno, esa fuerza oculta nos lleva de cabeza directamente a Eris. Su nombre en la mitología es Discordia, y su llegada a nuestra conciencia astrológica fue literalmente un acto que rompió el tablero y cambió todas las reglas del juego. Miren qué increíble la historia. En 2005, los astrónomos descubren este nuevo cuerpo celeste. Y resulta que su tamaño desafiaba la clasificación que teníamos. La consecuencia, tuvieron que reescribir la mismísima definición de planeta, y en el proceso, Plutón fue degradado. O sea, Eris llegó y con su sola existencia desmanteló una estructura que llevaba décadas, un símbolo perfecto de su arquetipo. Esta frase, de verdad, lo resume todo. Captura la esencia del mito de Eris. No se trata de crear problemas por maldad, para nada. Se trata de revelar esa verdad incómoda que una aparente armonía, ya sea en una relación o en la sociedad, está intentando barrer debajo de la alfombra. El mito es súper conocido. A Eris no la invitan a una boda de los diosas y ella, en respuesta, arroja una manzana de oro con la inscripción para la más bella. Fíjense bien, ella no empezó la pelea, ella simplemente expuso la vanidad, la rivalidad, la competencia que ya existía entre las diosas. La manzana fue solo el detonante que sacó a la luz un conflicto que ya estaba ahí, latente, y que todos preferían ignorar. Psicológicamente, este mito nos muestra un proceso clave. Primero, hay un sentimiento de rechazo, de injusticia, de ser excluido. Esto impulsa una acción que, ojo, no es un ataque directo, sino una revelación.
se expone una verdad oculta, y el resultado final es una transformación que ya no se puede detener, una crisis que obliga a todo el sistema a redefinirse. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y empezamos a redefinir la palabra discordia. La energía de Eris no busca el caos porque sí, es una herramienta para alcanzar una forma de justicia mucho más profunda, una que no se conforma con la paz superficial de las apariencias. Pensemos en la discordia desde la perspectiva de Eris como un pulso creativo. ¿Sí? Es la fuerza que le da voz a esas partes ignoradas, excluidas o silenciadas de un sistema. No importa si es en una relación, una familia o toda una sociedad. Su objetivo es revelar una verdad que es necesaria para poder llegar a un equilibrio que sea real y sobre todo equitativo. Para entenderla todavía mejor, vamos a diferenciarla. Por ejemplo, de Marte. Mientras que Marte es el arquetipo del guerrero que inicia un ataque directo para conquistar un territorio, ¡pum!, Eris es la guerrera que lucha por la verdad. No ataca, sino que aviva el fuego de un conflicto que ya estaba ahí, presente, pero que todos ignoraban por conveniencia. Y esta distinción es brillante, especialmente si la comparamos con Plutón. A ver, Plutón excava en las profundidades, saca los secretos enterrados, los traumas ocultos. Eris, en cambio, rompe la superficie. Ella hace estallar la ilusión de normalidad, ese acuerdo social de aquí no pasa nada, para obligarnos a ver la verdad que ha estado frente a nuestros ojos todo el tiempo. Entonces, el mecanismo queda bastante claro, ¿no? Eris percibe una injusticia. Desde ahí aviva un conflicto que ya existe. Usa la confrontación como una herramienta para sacar a la luz verdades incómodas. Pero su meta final no es la destrucción, no es la guerra. Es un nuevo equilibrio basado en una equidad real, donde todas las partes son reconocidas y las viejas estructuras de poder son desafiadas. Bueno, y ahora, ¿cómo llevamos todo esto a la astrología? Eris está transitando por Aries, que es el signo opuesto a su domicilio, Libra. Esto la coloca en lo que llamamos exilio y activa con una fuerza tremenda el eje Aries-Libra, el eje de la identidad versus las relaciones. Una oposición astrológica no es simplemente un conflicto. Es algo mucho más profundo. Es un eje que nos pide integrar dos poros de nuestra psique, casi como si fuera un matrimonio interior. La meta es encontrar un equilibrio dinámico entre dos fuerzas que parecen totalmente contrarias, pero que en el fondo se necesitan desesperadamente la una a la otra. Y con Eris en el yo de Aries, la energía de la guerrera por la verdad se manifiesta. Pero ¿qué pasa? En el eje de Libra, que representa al otro, a menudo proyectamos esta energía. En lugar de asumir nuestra propia necesidad de luchar por lo que es justo, percibimos que es el otro quien trae el conflicto, que el otro es injusto. La batalla que no libramos por dentro, la vemos reflejada afuera. Y este es el punto crucial de todo. El trabajo de Eris nos enseña que el conflicto externo que vemos en nuestras relaciones es un espejo. Es una invitación a reconocer e integrar esa parte nuestra que hemos rechazado, esa verdad que no nos hemos atrevido a defender para no hacer olas. El verdadero equilibrio en las relaciones solo llega cuando hemos hecho las paces con nuestras propias polaridades internas. Entonces, con Eris como regente de Libra, llegamos a una comprensión totalmente nueva del equilibrio. Una que no le tiene miedo al conflicto, sino que lo utiliza como una herramienta constructiva para la autenticidad y, por encima de todo, para la justicia. Esta es la gran pregunta que Eris nos deja flotando en el aire. Nos desafía a cuestionar nuestra propia definición de paz. ¿Buscamos una armonía superficial que esconde tensiones y que perpetúa injusticias? ¿O estamos dispuestos a enfrentar las verdades incómodas para construir algo que sea genuinamente equitativo? Este nuevo equilibrio libriano, el regido por Eris, es activo y es valiente. No es una paz pasiva. Implica abrazar el conflicto como un camino hacia la verdad, reconociendo que a veces la disrupción es necesaria para sanar y para reconectar de verdad. Aquí, la verdad es mucho más valiosa que una paz falsa. Es la justicia radical que desafía las estructuras de poder, tanto en nuestras relaciones personales como en la sociedad. Creo que esta frase resume a la perfección la lección de Eris. La verdadera paz no se encuentra evitando el conflicto, sino asegurando que haya justicia. Y a veces, para llegar a esa justicia, es necesario agitar las aguas y arrojar esa manzana de oro en medio de la fiesta. Si este enfoque radical de Eris y Libra les ha parecido interesante y cómo esta energía transforma las relaciones, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para más contenido astrológico. Y déjenos un comentario sobre cómo perciben la influencia de Eris en las relaciones sociales y personales.